Buenas noches. Zaragoza acumula 53 edificios municipales cerrados a la espera de uso. Una veintena de estos inmuebles están catalogados. Entre ellos figura el antiguo Instituto Luis Buñuel y la Harinera, que actualmente mantiene abierta una parte de su superficie total. Analizaremos con nuestros invitados esta información, así como el futuro y la puesta en valor de algunos de estos edificios, y también hablaremos de vivienda. El concejal Pablo Híjar, que esta noche, por cierto, nos acompaña, apuesta por expropiar los pisos vacíos de la banca y propone un cambio legal para conseguir más vivienda social. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Ángel Loren, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Pablo Híjar, como decíamos, concejal de Vivienda y Deporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Tíguez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy bien. Bueno, comenzamos hablando de los inmuebles municipales en desuso, la inutilización de buena parte del patrimonio municipal es en gran medida consecuencia de la crisis económica, mientras desde urbanismo apuestan por buscar usos exclusivamente municipales. Desde la oposición plantean crear una comisión de venta de patrimonio. Aprovechando que tenemos aquí a tres representantes municipales, me gustaría que cada uno defendiera y explicara su postura. En este caso, Ángel. Bueno, pues buenas noches a todos. No deja de ser curioso que desde el equipo de gobierno se plantee por un lado, no gestionar los edificios públicos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y que prácticamente mantenga una política de no acción con ese patrimonio municipal, y que por otro lado desde la Concejalía de Vivienda el señor Híjar nos plantee la expropiación de pisos para el uso desde el consistorio gestionarlos. La verdad es que entendemos que efectivamente es un planteamiento de defensa, esas declaraciones que ha manifestado, que el concejal sabe perfectamente que por un lado son ilegales. Es cierto que son ilegales, ya sabemos que el Tribunal Constitucional nos ha dicho tanto en Cataluña como en Andalucía que efectivamente son unas medidas de expropiación a los bancos que no se pueden llevar a cabo por las administraciones y por tanto son ilegales. Y por otro lado es una respuesta tardía que efectivamente parece que pretende justificar su inacción, como decía, respecto al uso de estos edificios que son de su responsabilidad. Es curioso que desde el equipo de gobierno, por un lado, como acción no se hace nada. Coincidimos prácticamente la totalidad de los grupos municipales en que la inacción es absoluta, y por otro lado las declaraciones son casi siempre explosivas y muy receptivas para los medios de comunicación. Efectivamente, suponemos que tiene que ver mucho con ser un esbozo para su electorado, y que esas declaraciones fueron
hechas a la salida de una reunión de stop desahucios y que iban directamente dirigidas para su electorado. Desde el Partido Popular, ¿cuál es nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento es que efectivamente hay que gestionar. Hay que gestionar el patrimonio de todos, porque ese es el patrimonio que tenemos que poner en valor para que efectivamente dé un resultado. Entonces, algunos de los edificios municipales que ya claramente no van a ser gestionados por parte del ayuntamiento, pues tenemos que hacer una propuesta de hacer caja con ellos y efectivamente pasarlos a la iniciativa privada para que ellos los pongan en valor y reviertan de una forma u otra. Ya veremos exactamente con qué tipos de propuestas en cada uno de ellos, porque también sería un error considerar esos 53 edificios, que se dicen pronto, pero 53 edificios, darles la consideración única a todos ellos. Cada uno tendrá un nivel de uso y un nivel de respuesta determinado. Vamos a hablar, Pablo, primero de esos edificios y luego ya hablaremos de las viviendas sociales. Como sí, porque yo creo que Ángel ha estado mezclando churras con merinas, ya le contestaré a lo que ha dicho y al concepto de legalidad que veo que es muy delgadito en el caso de Ángel, ¿no? Volviendo al tema, bueno, pareciera que de repente el ayuntamiento ha construido 50 edificios y los ha abandonado. Y no es así, ¿no? Seguramente esos edificios iban a abandonar mucho tiempo. Algunos de ellos desde el inicio de la corporación, ¿no? Desde las primeras elecciones democráticas y ya estaban, y algunos en desuso con anterioridad. Entonces, no es de justicia lo que ha planteado Ángel, en un tono, yo entiendo que un poco demagógico, y además sabe los planes que hay, ¿no? Algunos que hunden sus raíces en la legislatura anterior, como puede ser el proyecto de la harinera, y que nosotros estamos determinados a llevarlo a cabo y terminarlo. De hecho, pues hace poco Ángel, de hecho, participó en alguna mesa de contratación en la cual ya se están sacando adelante trabajos para terminar de adecuar la harinera, que es un proyecto netamente municipal, aunque con gestión de artistas, de vecinos, etcétera. Luego está el caso de Luis Buñuel, que es otro estilo de cogestión, por así decirlo, en el cual, bueno, pues hay un proyecto comunitario detrás, y luego hay otros ejemplos como Pontoneros, ¿no? Donde sí que se proyecta la rehabilitación de ese edificio y su conversión en viviendas de alquiler social. Y no será el único, ¿no? No será el único edificio, habrá más edificios a nivel que están en desuso. La única cuestión, evidentemente, aquí es que no tenemos el dinero que nosotros querríamos para inversión, sino por nuestra parte, bueno, nadie duda de mis intenciones y ni del resto de concejales en sus áreas, pero mis intenciones de hacer crecer el parque público de vivienda hasta doblarlo, lo conoce todo el mundo. Si yo tuviera, no sé, 12 millones
personas y además tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, está la imprenta Blasco actualmente, que también puede ser un proyecto que estemos estudiando en la actualidad, ¿no? Bueno, yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura en la cual yo creo que bastantes de estos espacios van a recobrar vida como centros culturales y también vida como lugares donde el alojamiento social tiene lugar. Y por terminar y no enrollarme, hombre, esto de enajenar el patrimonio municipal y público para la iniciativa privada, ¿no? Que parece que es un ente etéreo, pero que luego no lo es, porque la iniciativa privada, pues vamos a hablar de grandes empresas, una pequeña empresa no puede ni mucho menos pujar, por ejemplo, por un edificio como Pontoneros, por poner un ejemplo. De hecho, intentos que se hicieron con iniciativa privada en anteriores legislaturas no salieron bien porque ni siquiera salían las cuentas en algunos de estos proyectos, y no es una cuestión de que nosotros tenemos en contra de la iniciativa privada, estos mantras o clichés que se crean de nosotros, ¿no? Los malos comunistas rojos peligrosos que están en contra de toda iniciativa privada, no es así, pero desde luego el patrimonio municipal pensamos que debe ser dedicado primero a servicios públicos, a vivienda pública y también a usos culturales, ¿no? Y yo creo que ahí hay un espacio amplio donde sí que puede haber colaboración con la iniciativa privada dentro de ese marco de esos patrimonio municipal. De hecho, lo hay, son un montón las instalaciones municipales que cuentan con una colaboración a nivel privado de empresas en distintas prestaciones de servicios. Javier. Pues es un tema muy complejo. Es un tema complejo desde luego y de difícil solución. Es verdad que no es nuevo, esto es cierto, pero además es de difícil solución por dos condicionantes importantes. Uno, desde luego, es el condicionante económico. Esto es una cuestión que en este caso concreto es una restricción fuera de toda duda. El otra también la propia forma de tratar los temas, digamos, del gobierno. Es decir, estamos ante un tema en el que yo creo que primarían dos cuestiones fundamentales para que tuviera alguna solución. Una, el consenso. Es muy importante que esta cuestión, que es el patrimonio de todos los zaragozanos, se tomen decisiones consensuadas. Y la otra, el ausentarnos de los maximalismos. Es decir, no podemos plantear en este caso como si hubiera solamente dos alternativas posibles, una que fuera, pues vendamos todo el patrimonio y lo privaticémoslo, y otra que sea simplemente, bueno, esto tiene que ser público, aunque nos dice Pablo que ellos evidentemente no están en contra de lo privado y no lo demonizan, pero hombre, las acciones que tienen ellos desde luego son defensores, así lo manifiestan solamente de lo público, incluso de no hacer actuaciones, digamos, en el que de alguna forma algunos proyectos desde lo público puedan ser viables
viables económicamente. Porque en muchas ocasiones, para hacer determinadas actuaciones, pues tenemos a lo mejor que dar cabida a una actuación tipo público-privada, porque si no, sinceramente, es que no tenemos presupuesto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los depósitos de Pignatelli, donde nosotros teníamos ahí planteado una actuación, desde luego, en la que no estaba para nada en lucha, digamos, en disputa con lo que podían ser las propias voluntades de los vecinos, pero en la que, de alguna forma, mediante alguna actuación pues, de pisos, o por lo menos de dar entrada a venta de algo de suelo, se podía hacer actuaciones muy importantes sin que al ayuntamiento le costara dinero, porque el problema que tenemos es que tenemos un ayuntamiento, evidentemente, con más de 800 millones de endeudamiento, y por lo tanto muchas cuestiones que nos gustaría hacer, imagino que evidentemente al gobierno también, pues tenemos una seria restricción. Luego, por tanto, dos restricciones importantes. Nosotros creemos que tenemos que tender, por lo tanto, hacia un consenso, el crear algún grupo de trabajo en el que no solamente se entienda que se va a vender patrimonio, sino que se tiene que estudiar, y eso lo han dicho mis compañeros, caso por caso. No todos son iguales, no todos son igual de necesarios, algunos son realmente imposible de tener un uso, a lo mejor, válido públicamente, y por lo tanto yo creo que hay que analizar todas las cuestiones y no dejar ninguna por cuestiones de alguna forma, pues, ideológicas, o por cuestiones ya de prejuicios enterradas, sino que habría que analizar una a una y ver las posibles soluciones para lo que creo que estamos aquí todos de acuerdo, y es el buscar, pues, el bien de todos los zaragozanos, de todos, no solo de una parte de ellos, y por lo tanto, en ocasiones, como digo, pues hay que ser imaginativos y trabajar todos en colaboración. Eso sería importante. Ángel. Es curioso que Un poquito más breve, el señor señor Ijar Ijar alude a la demagogia. Es verdad que ya lleva un año el señor Ijar, y ya la herencia recibida ya tendría que ir olvidándola. Efectivamente, el 53 de los edificios, cada uno tiene su origen. Pues Remar tiene un origen en un error político, efectivamente, de la anterior corporación, y un error político que intentó corregirse mal, y a una marcha inadecuada. Pero efectivamente son 8.000 metros que tenemos en Rosales y que están ahí, y que llevan todo el año esperando una decisión suya, decisión que no ha tomado. Es decir, lo tenemos, es un edificio más, y esta es una nueva instalación. Esas 53 instalaciones, si no actuamos sobre ellas, no es que se mantenga ese patrimonio, sino que ese patrimonio se va deteriorando, que ese patrimonio, en algunos casos, bueno,
pues se toman decisiones como en el Luis Buñuel, que plantea de cogestión. Mire, no, el Luis Buñuel un buen día fue tomado, entraron unas personas bueno, pues con una legitimidad de posesión peculiar que causó mucha polémica y que sin salir a concurso, bueno, pues fue tomado por un equipo de personas dentro de toda una movida de oposición y con un gran enfrentamiento por parte del barrio, con lo cual no se nos ponga como modelo de uso que efectivamente incluso Zaragoza en Común ya es consciente de los problemas que esa cogestión que ellos llaman ya generan a un edificio, a una zona y podría generar en responsabilidades civiles. Con lo cual, que no entre por ahí. ¿Y nadie duda de sus intenciones? No, señor Híjar. Nadie duda de sus intenciones. Efectivamente, usted las plantea. Y cada vez que usted habla, pues bueno, se define exactamente. Nos habla de malos comunistas, rojos y peligrosos. Bueno, esa es su autodefinición. No le voy a decir si estoy de acuerdo o no con ella. Pero lo que tiene que ver con lo que es la gestión, que es su responsabilidad, no la eluda. Plantéese esa responsabilidad, plantéesela y llévela al pleno. Es decir, efectivamente, lo que decía Javier, muchos de estos temas se tienen que tomar por consenso porque forman parte del patrimonio de la ciudad de Zaragoza. Bueno, yo creo que es evidente que estamos... yo entiendo que a Ángel, incluso a otra parte de la oposición, bueno, yo creo que a otra parte no le interesaría, debería interesarle otras cosas, pero sobre todo a Ángel sí que le interesa, ¿no? El vender que no se hace nada, pero ahí está lo de Pontones, ahí está la Linera, ahí está Luis Buñuel. Este ayuntamiento hace todo lo que puede con su capítulo de inversión, que es pequeño, pero se está haciendo y exprimiendo hasta la última peseta, en este caso el último euro, perdonar, que parece que me he vuelto muy mayor en media hora. Y no es menos cierto que sí que hay una limitación, pero bueno, con esa limitación nosotros ya contábamos, ¿no? Y decir que no se hace nada, hombre, yo creo que es valiente en mi concejalía, o por lo menos achacármelo a mí, ¿no? Personalmente, aunque me imagino que es extensivo al resto de compañeros, que no es una cuestión personal. Y bueno, yo creo que en materia de vivienda estamos siendo muy activos y en materia de deporte igualmente. Otra cosa es que en materia de vivienda las actuaciones van a ser más visibles y seguramente en deporte va a ser una gestión mucho más invisible, mucho más de mantenimiento, mucho más de ver cómo está el servicio y por lo tanto, bueno, pues seguramente, como decía, menos visible o menos medallitas, ¿no? Para el concejal de turno. Pero eso no es lo que no me preocupa, pero actuar, algo que estamos actuando. Y no queda para la menor duda que si pudiéramos ir avanzando, iremos avanzando en proyectos de recuperación de espacios públicos. Y vuelvo a repetir, nosotros estamos en contra de la venta de patrimonio municipal, pero es que el patrimonio municipal no es infinito. Y nosotros podemos estudiar iniciativas
que partan de lo social, sí. Podemos partir de iniciativas que partan, por ejemplo, de la economía social y solidaria, sí, pero claro, lo que aquí yo creo que se está planteando por parte de Ángel es otro asunto, ¿no? Y claro, cuando se habla de iniciativa privada podríamos profundizar, pero hay mucha más iniciativa privada que la que habitualmente se entiende por iniciativa privada en esta ciudad. Javier, brevemente. Sí, no, muy brevemente, ¿no? Que realmente pues tendremos que verlo, ¿no? En las próximas fechas hasta dónde llegan todas estas iniciativas. Insisto, hay una restricción muy importante que es la económica, hay una restricción también que es la falta de voluntad, yo creo muchas veces, de llegar a acuerdos entre todos, de buscar soluciones y por lo tanto yo creo que ahí chocaremos incluso con la buena voluntad al tener unos buenos resultados al respecto, ¿no? Otra cosa también es que los que se están tramitando algunas cuestiones, creo que Pontoneros, hay ahora se ha hecho algún tipo de informe externo que se está pidiendo, que se están moviendo cosas, es verdad, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que esto es un tema de suficiente calado como para que entre todos pudiéramos intentar dar una vuelta a ver si llegamos a una solución pues más óptima, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Hablamos ahora de vivienda. Expropiar los pisos vacíos de la banca es la apuesta del concejal Pablo Híjar para conseguir más viviendas sociales. Es una iniciativa que para que sea una realidad necesita una reforma legal a nivel estatal que también reconozca la dación en pago. Vamos a escuchar en primer lugar a Pablo Híjar, aprovechando que los miércoles, como saben, siempre nos acompaña en esta mesa de redacción y después nos contáis vosotros qué os parece esta propuesta. Pablo. Bueno, una nota de fe que es a partir de la cual se publicó y que lo explicaba bien. Hay veces que es complicado transmitir los mensajes y más cuando dices según qué cosas, porque enseguida se tiende a la titularización, ¿no? Y entiendo además que se tiende a la titularización porque queda muy bien, ¿no? Es decir, un concejal se pone radical y tal, pero es que la verdad es lo que pensamos, ¿no? Parece que en este país ha llovido del cielo, ¿no? El parque de vivienda que tiene en estos momentos la banca acumulada y no ha llovido del cielo. Yo, como decía Ángel, solo llevo un año siendo concejal, es que los otros 5 me los he pasado parando los desahucios de las leyes criminales que mantiene el gobierno del Partido Popular y que es incapaz en esta legislatura de modificar un átomo. Por eso digo que cuando decimos lo que decimos se basa en dos cuestiones. Primero, que la banca y este país sufre un aumento de la deuda pública increíble, producto de un rescate financiero. Bueno, los eufemismos que llegó a tener el gobierno para llamar, en vez de llamar rescate, llamarlo de otra manera, pero el hecho es que se rescató a la banca, no al país, pero sin embargo la deuda
sí que termina siendo pública. Se ha llegado a crear un banco malo que se llama la Sareb, donde las entidades financieras lavan sus activos, se malvenden a fondos buitre y bueno, enlazando con lo del patrimonio, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro lo que haría el Partido Popular, por ejemplo, con las viviendas sociales de Zaragoza, ¿no? Sí, supongo que estará de acuerdo con lo que hacía Ana Botella en Madrid, ¿no? Por ejemplo, que no solo es que a tenor de las ejecuciones hipotecarias que ha habido, se han hecho con un gran parque de vivienda, sino que incluso ha habido administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, cuando gobernaba el Partido Popular, que ha llegado a vender el patrimonio público de viviendas sociales a fondos de inversión, lo que llamamos fondos buitre, para que me entienda la gente, a fondos de inversión. Y lo que estoy diciendo no es ninguna barbaridad ni un ataque de rojerío, ¿no? Y llamarlo soy, no tendría ningún problema. No es así, es un tema de sentido común. Yo lo hablaba el otro día con gente ideológicamente muy distante de mí, que lo entendía perfectamente. Es decir, la banca ha sido rescatada. Se ha hecho a cambio de nada. El Estado no tiene accionariado en los bancos que hemos rescatado. No tenemos capacidad de incidencia en el sector financiero. No tenemos capacidad de intervención en el parque de vivienda que ha quedado sobrante. Y nosotros lo que entendemos es que esa expropiación sin indemnización, porque yo soy muy claro cuando hablo, expropiación no es injusto. O sea, por alguno planteaba, oye, ¿cómo vas a pagar eso? No, es que nadie está hablando de pagar. Es que esos pisos ya han sido pagados. Primero, por las hipotecas de la gente mientras se las pudo pagar, y segundo, por el rescate financiero que ha habido en este país. Y por eso yo creo que es de justicia, no es ninguna barbaridad. Que es ilegal, no es ilegal. Primero, expresarse es legal, y segundo, hablamos de modificar la legalidad para hacer esto legal. Y no creemos que sea, como digo, bueno, esto podría ser incluso un político de derechas con un poco de decencia, yo creo que lo podría apoyar. Pues explicaba perfectamente el señor Ijar dónde había invertido los 5 años anteriores a ser concejal, y es en la puerta giratoria de las movilizaciones de estos desahucios para ser concejal. Efectivamente, bueno, pues nos lo transmite y así lo traslada a la opinión pública perfectamente. Y esa ha sido su puerta giratoria de acceso al ámbito político. Miren, nosotros partimos de una premisa que es fundamental, que es el respeto a la legislación. Y entendemos que, bueno, tanto los medios de comunicación como la propiedad privada son dos valores fundamentales del Estado de Derecho. Seguramente en Venezuela y en Irán no se considerarán así, se considerarán de otra forma. Y seguramente el señor Iglesias y usted tienen una consideración distinta de esos valores. Pero con esa consideración distinta, nosotros nos vamos a quedar con el Estado de Derecho que tenemos, que es el que entendemos que tenemos que defender. Mire, su medida, aparte de venir a destiempo, cuando viene ya es una medida
ilegal. Y le decía que es una medida ilegal, aunque usted decía que un hilo fino de la legalidad. No, es el Tribunal Constitucional el que declara esa medida ilegal. Tanto en Cataluña, que fue el primero que lo planteó, como en Andalucía. En ambos se declara como ilegal esa medida. ¿Quién ha recurrido? Y por tanto, Ángel, recuérdaselo a los telespectadores, ¿quién ha recurrido? y por tanto sus declaraciones efectivamente se pueden considerar en el inicio de la campaña electoral con stop de desahucios nuevamente. Que es curioso que durante un tiempo es una organización que durante un tiempo queda como paralizada en sus movilizaciones y de pronto cuando parece que puede haber una nueva campaña electoral, vuelve a tomar empuje y vuelve a tener manifestaciones en lugares casi siempre muy característicos. Gran Vía. Es decir, el otro día cuando yo paseaba por Gran Vía y se veía una manifestación de estos desahucios pequeña, la verdad es que no fue muy seguida. Parece como la del 1 de mayo, que tampoco fue muy seguida. Pues planteaba y la gente hablaba en la calle y el comentario en la parada del tranvía era el siguiente. Bueno, parece que empieza la pre-campaña porque empiezan las manifestaciones frente a las puertas del Partido Popular. Curiosamente, en este periodo de un año donde el señor Híjar ha estado gobernando, las movilizaciones prácticamente han desaparecido. Tendremos que hacer una reflexión de por qué esas movilizaciones han desaparecido y hasta qué punto estos argumentos de emergencia social, estos argumentos de la utilización de algunas herramientas para hacer política son aceptados por los ciudadanos. Javier y Pablo, por alusiones. Sí, hombre, yo creo que estamos también en un tema tan complejo en el que yo creo que aquí Pablo ha mezclado verdades absolutas con unos niveles de demagogia también pues elevado. Yo le decía, lo he dicho muchas veces en este debate, ¿no? Se lo digo al gobierno que evidentemente la ideología que podemos tener cada uno es muy importante y tenemos que defenderla, pero hay una cuestión fundamental también, y es que cuando se llega a ocupar un gobierno de una institución, y en este caso es el Ayuntamiento de Zaragoza, de una ciudad, desde luego, a los que estamos aquí seguro que la más importante de España, pues desde luego lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay una serie de responsabilidades, y una es, y lo hacemos así cuando prometemos el cargo incluso de concejal, ya no solamente del gobierno, de que tenemos que respetar la ley y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, está bien que uno tenga sus ideas, ¿no? Como luchador, en este caso Pablo, de antidesahucios, como el mismo manifestado, y otra cosa es que en su papel ahora de concejal tiene que ser muy cuidadoso también
también por las palabras que dice, cómo las expresa, sobre todo cuál es la finalidad. La finalidad yo creo que en este caso, a diferencia de lo que ha pasado con otros grandes ayuntamientos del país, esa acusación que hacía Pablo respecto a cómo se han privatizado en muchas ocasiones las atenciones de viviendas sociales es algo que no ha ocurrido en nuestra ciudad. El Partido Socialista ha tenido una política a nivel de vivienda social de la que hemos considerado que era un tema fundamental, y yo creo que en este caso el consejero está haciendo una política de continuidad. Él entenderá que mejorándola, porque evidentemente tendrá sus puntos de vista, pero en cualquier caso es de continuidad en lo que es el satisfacer, como digo, uno de los aspectos que pueden ser más problemáticos respecto a la crisis que hemos padecido. Pero claro, dicho esto desde luego, y teniendo muy en cuenta, ¿no?, cuál ha sido por lo tanto los más desfavorecidos en toda esta crisis, teniendo en cuenta que es cierto que ha habido un rescate financiero, pues hombre, no podemos luego el tener estas demagogías de decir, hombre, se expropia, pero no es que se expropie sin pagar, no es que se paga porque se les ha pagado, hombre. Esto en cualquier caso, Pablo, tú lo sabes internamente que no vas a poder hacerlo. O sea, es así. Otra cosa es que lo hiciéramos. Claro, tendría que haber un cambio, por lo tanto legal. Y en eso ya estás de acuerdo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que con la realidad actual lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que realmente vayan en la solución de los problemas y que a veces no los compliquen, porque con estas afirmaciones que tenemos, que están muy bien para llenar titulares, pues hombre, sí que es verdad que se denota un radicalismo que puede ser en ocasiones también contraproducente para la ciudad, porque claro, por un lado estamos dando este ataque a las entidades financieras, por cierto, entidades financieras que entre otras cosas permiten que los empleados de Zaragoza, del Ayuntamiento de Vigo, cobren a fin de mes, porque están sustentados por unas cuentas de tesorería que si no nos dieran los préstamos que nos dan no se podría pagar la nómina, por ejemplo. Luego, por lo tanto, con unos intereses que estamos pagando importantes, que una cuestión que se tenía que plantear el gobierno es cómo renegociarlos precisamente a la baja. Menos palabras y más realidades prácticas. Eso es lo que me parecería más importante. Pues hablando de realidades prácticas, ¿no? Parece que ellos han soltado una idea y además es una propuesta, no es un calentón, sino que es una propuesta seria que los movimientos sociales llevan reclamando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha sido una gran estafa. Bueno, Ángel, el desprecio que muestra hacia las plataformas como la plataforma de afectados por la hipoteca, que es la que vio en la calle, pero yo entiendo que Ángel no conozca la diferencia entre unas y otras, y esto de desahucios, aunque luchan por lo mismo.
pero no ha sido por la nada. Es decir, yo he visto decenas de familiares de esta ciudad en situaciones muy violentas, desalojos violentos. He visto gente que se ha suicidado por problemas relacionados con los desalojos en esta ciudad, y ha habido decenas de personas, de ciudadanos, que se han suicidado hasta 100. Hasta 100 era el conteo hace 2 años. Ahora no lo sé porque hace tiempo que no miro las cifras, pero habrá seguido creciendo. Entonces, hablar de que las plataformas existen casi por voluntad de unos políticos que ni siquiera eran políticos en ese momento, sí, militantes y gente con ideas, o lógicamente algunos de ellos, pero la mayoría de la gente venía a las plataformas lógicamente para luchar por lo suyo y por sus viviendas. Y diré que sí que hacemos, ¿no? Es decir, esta consigna es una consigna y una propuesta de que, además era muy clara la nota, como decía, de cara a las próximas elecciones, en las cuales yo salgo de una reunión no con las plataformas, sino una reunión con la consejera, con la directora general de vivienda del gobierno de Aragón y las plataformas, en la cual yo hago una reclamación del cambio de la legislación a nivel estatal y del marco normativo estatal, ¿no? Porque tenemos un montón de limitaciones y además, como he dicho y como decía antes Ángel, dice, joder, es que el Constitucional lo ha dejado ilegal, o sea, lo ha declarado ilegal, pero si sois vosotros los que lo recurrís al Constitucional, ¿y quién compone el Constitucional? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Es decir, el Constitucional forma parte de uno de los trampones al cambio que necesita este país. Y termino diciendo que claro que estamos haciendo cosas y no vamos a esperar a ver que estas leyes lleguen. Ya está en vigor el programa de captación y movilización de la vivienda vacía, que es un proyecto que va en otra línea muy distinta, que en lugar de la expropiación lo que hace es dar incentivos para captar la vivienda. Está funcionando, me consta muy bien estos primeros días, y claro que hay ideas como incorporar nuevas 191 viviendas sociales en Parque Goya, o proyectos como el que hemos hablado antes de Pontoneros, donde van a salir más de 60 alojamientos para servicios compartidos. Entonces, claro que vamos a hacer cosas, pero con independencia de eso es nuestra obligación, y yo creo que es mi obligación como concejal de vivienda denunciar que el marco legislativo actual español favorece al sector financiero y a los especuladores, y que es urgente cambiarlo de una santa vez. Bueno, 20 segundos cada uno. mi crítica, señor Ijar, es a usted, no a las plataformas. No confunda. Que usted pretenda capitalizar el sufrimiento de los demás, de los ciudadanos de España, eso es lo que es criticable por mi parte. Eso es lo que le estoy criticando, porque usted no representa todos esos intereses, los representamos todos, que estamos defendiendo a los ciudadanos en las instituciones. Con lo cual, pretender y además hablar de demagogia, usted que pretende levantar esa bandera y tener el monopolio de esa defensa, mire, de eso nada. Segundo, los bancos nunca han sido mejor tratados que con Zaragoza en común. Nunca ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza una deuda tan importante y nunca se han pagado tantos intereses a los bancos. Con lo cual, una cosa es el discurso y otra la absoluta realidad.
es generar una gran deuda. La mejor forma de tratar bien a los ciudadanos es gestionar adecuadamente, porque es la forma de generar riqueza para todo. Y mira, respecto a los pisos compartidos que usted plantea, todavía no nos ha aportado los datos que le hemos repetidamente, que le hemos solicitado repetidamente, y todavía no sabemos a cuánto va a salir un piso de esos. Cuando sepamos efectivamente la cuantía que va a suponer a cada uno de los zaragozanos, seguramente todos ustedes se van a sorprender de cómo puede salir un piso tan absolutamente caro en esta ciudad. Javier, muy breve. Sí, muy breve. Mira, a veces hay ocurrencias. Se dicen cosas que son ocurrencias. Si se hace una ley de expropiación, obviamente la que querría, están diciendo aquí el señor Ijarse, una ley de expropiación en la que no se expropia, sino que simplemente se hace que se entreguen los pisos a cambio de ese presunto rescate que ha habido. Pero como evidentemente en nuestro Estado de Derecho eso no se va a dar, si una ley de expropiación tendrá que haber un justiprecio. Y créame, en ese justiprecio muchos de los bancos que nos están oyendo se están frotando las manos, porque estarían encantados de que se les expropiaran esas casas que no saben qué hacer con ellas. Lo que tendría que decirnos el señor Ijar o el consejero de Economía es dónde sacar el dinero para pagar ese justiprecio para expropiar. 10 segundos. Nada, habría que preguntárselo en todo caso al Montoro del futuro, ¿no? Porque el gobierno municipal ni tiene capacidad ni legislar, ni puede legislar en este sentido. Y nada, simplemente decir que evidentemente que nosotros no vamos a estar quietos, vamos a seguir reclamando cambios en la normativa estatal a todos los niveles, no solo en el tema de vivienda, que hay que hacer un cambio urgente en las políticas, y estas declaraciones iban enmarcadas, y es verdad, en la próxima convocatoria de elecciones y en la necesidad de animar a la gente a participar en las mismas para conseguir un cambio y que haya una fuerza importante en el Parlamento capaz de gobernar y liderar un futuro gobierno que tenga estas medidas entre parte de su